Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Samsung A6 2018. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. El gran atractivo del Galaxy A6 es claramente su tamaño compacto, con una pantalla de 5.6 pulgadas y marcos reducidos a su alrededor. El A6 es solo un poco más grande que un iPhone 8, que además es muy cómodo de usar con una mano y guardar en un bolsillo. El diseño está hecho de metal, que es un cambio con respecto a los diseños de vidrio de moda que se están usando actualmente, lo cual hace que este A6 difiera de los demás dispositivos al ser más robusto y más resistente a roturas por un lado y no se ensuciará por completo con las manchas de las huellas dactilares por el otro. El cuerpo en sí todavía es delgado y elegante, lo cual es una buena ventaja. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 149.9 x 70.8 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. El Samsung A6 lo podremos encontrar en 4 diferentes tonalidades, como lo son en lavanda, dorado, azul y negro. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. El Samsung A6 posee en el lado derecho un botón de encendido apagado y en el lado izquierdo obtienes 2 botones de volumen por separado. En la parte inferior podemos encontrar un puerto micro USB para carga, y sí, es realmente triste ver que un teléfono en 2018 todavía use este viejo estándar en lugar de un puerto USB tipo C. En este lado también contamos con el conector para auriculares de 3.5 milímetros. En la parte posterior hay una sola cámara que sobresale ligeramente con un escáner de huellas digitales debajo. Este lector de huellas digitales se encuentra al alcance de la mano debajo de la cámara, el cual funciona con mucha precisión, pero notamos un ligero retraso entre el momento en que se coloca el dedo y el momento en el que el dispositivo se desbloquea. No es un obstáculo de ninguna manera, pero vale la pena señalarlo. Este móvil también cuenta con el reconocimiento de rostros incorporado con una opción alternativa de desbloqueo seguro. El proceso de registro de su rostro es simple y fácil y el reconocimiento facial funciona bien durante el día, pero no tan bien por la noche.
Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para este Samsung A6 vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Samsung A6 vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El Galaxy A6 cuenta con el procesador Samsung Exynos 7870. Este Exynos es un chip octa-core que corre a 1.6 GHz con 8 núcleos Cortex A53 y está basado en una tecnología de 14 nanómetros. Este es un procesador que sabe sacar el mejor provecho del terminal, por lo cual quedo bastante satisfecho con la forma en que funcionan las cosas. Este smartphone también maneja los juegos más fácilmente con una resolución más baja, por lo que es una interesante compensación entre pixelización y el rendimiento, siendo un dispositivo que se maneja mejor con juegos de poca demanda gráfica, pues con los más pesados y con mayor resolución se torna lento y presenta lag. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. El Samsung Galaxy A6 tiene una batería de 3000 mAh, que es aproximadamente algo más bajo a la media para un teléfono de este tamaño. Llevamos a cabo unas pruebas de autonomía de esta batería, obteniendo 8 horas y 19 minutos, con un uso algo intenso del dispositivo, sin grandes requerimientos. En resumen, el teléfono nos ayudó a pasar un día completo, incluso con nuestro uso algo arduo, pero no se extenderá a los 2 días y aún necesitarás conectarlo al cargador todas las noches. Vale la pena mencionar que el teléfono está hecho de metal, lo que automáticamente descarta la posibilidad con carga inalámbrica de cualquier tipo.
Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0. En el A6 nos encontraremos con la interfaz de Samsung Experience versión 9.0, la cual cubre la versión Android 8.0. Una palabra de advertencia sobre las actualizaciones de los teléfonos de Samsung es que no tiene el mejor historial cuando se trata de obtener actualizaciones de software a tiempo o casi nunca. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El Samsung A6 cuenta con unos marcos relativamente delgados. La mayor parte de la frontal del teléfono está ocupada por un panel Super AMOLED de 5.6 pulgadas. La tecnología de la pantalla Super AMOLED es más avanzada que las pantallas LCD utilizadas en otros teléfonos y produce unos colores más impactantes y reales, siendo una de las principales ventajas del Galaxy A6 frente a su competencia. Sin embargo, este dispositivo tiene un aspecto muy negativo y es que baja la resolución de pantalla llegando a los 720 x 1480 píxeles, por lo cual se puede ver una leve pero notable pixelización. Esto es definitivamente decepcionante y se logra observar cuando se lee texto en el navegador, pero también en los iconos de los menús. Algo adicional es que al probar su pantalla, que si bien también mostró imágenes llamativas y con una buena calidad, si se compara con su hermano mayor el A6 Plus, deja mucho que desear. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal.
El Galaxy A6, al ser un terminal compacto, tiene una sola cámara trasera que no admite Live Focus. Nos encontraremos una cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.9 y flash LED para selfies nocturnas. El funcionamiento de esta cámara es realmente impresionante. Las selfies quedan con un aspecto limpio y nítido, mostrando incluso muchos detalles. Para su cámara trasera contamos también con una cámara de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7. Su funcionamiento es bueno, pero no tan bueno como esperábamos, debido a que, por ejemplo, la velocidad de autoenfoque es algo lenta y las imágenes se ven algo saturadas e incluso tienen un rango dinámico menor, ya que quema muy notablemente los reflejos y tiene menos detalle en las sombras, que son demasiado oscuras. La cantidad de detalle y nitidez es similar en condiciones de poca luz, aumenta el ruido y es aún más difícil obtener una imagen enfocada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente: por el Xiaomi Redmi Note 8 de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 165 euros. Para el Samsung A6 2018 es de 550.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.142 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 142 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Samsung A6 2018 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A6 2018 le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos: personalización y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.